Existe una curiosa sensación de control que ofrecen las redes sociales. Cada usuario tiene un nombre, una foto de perfil, algunos seguidores. Todo parece accesible, rastreable y manejable. Pero esa sensación de seguridad es, en realidad, una ilusión. Detrás de los nombres de usuario y los mensajes privados, existe un sector oculto de Internet, diseñado para permanecer fuera del alcance de la mayoría. Este entorno no se basa en algoritmos ni en la visibilidad pública. Se expande a través de servidores privados, grupos cerrados y enlaces de invitación exclusivos, que pasan de una persona a otra. Una vez dentro, salir puede ser complicado. En los últimos años, esa parte oscura de la red ha tomado forma de manera alarmante. Investigadores especializados la han identificado como una de las amenazas digitales de mayor crecimiento a nivel mundial. Se trata de una red descentralizada, con fuertes motivaciones ideológicas, que ya ha sido relacionada con casos que afectan a múltiples países y decenas de víctimas. De acuerdo con reportes de agencias como el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el grupo opera mediante la manipulación emocional de personas vulnerables, llevándolas a involucrarse en actividades dañinas, tanto para ellas mismas como para otros. En los casos más graves, las consecuencias han puesto en riesgo vidas. El grupo es conocido como 764. Su origen no fue el de un movimiento estructurado. Todo comenzó con un adolescente, Bradley Cadenhead, de 15 años, desde su habitación en Stephenville, Texas, en el entorno digital. Adoptó el seudónimo de Félix, utilizando el número 764 en referencia al código postal de su localidad. Lo que comenzó como una identificación local, pronto se transformó en el emblema de una red mucho más extensa. El historial de comportamiento de Cadenhead mostraba señales preocupantes desde una edad temprana. A los 8 años ya accedía a contenido inapropiado para su edad. Posteriormente, su interés derivó hacia material con representaciones de violencia. A los 13 años, fue puesto en libertad condicional por amenazas realizadas contra una institución educativa. Posteriormente, incumplió esas condiciones y fue trasladado a un centro juvenil. Los informes oficiales indicaban un deterioro sostenido en su conducta. Se negó a participar en terapias, tuvo episodios de violencia familiar y, en un punto crítico, fue hospitalizado por haber ingerido una cantidad peligrosa de medicamentos. Su situación no mejoró. Su mundo social se redujo y, en ese vacío, Internet ocupó el espacio. Pasaba la mayor parte del tiempo conectado. Empezó en plataformas de videojuegos, luego migró a foros y chats. Finalmente llegó a un servidor en Discord llamado Cult, administrado por un usuario francés identificado como Rogan, cuyo grupo estaba enfocado en influenciar a menores de edad de manera perjudicial. Según los informes de seguridad de Discord, fue en ese espacio donde Cadenhead aprendió a manipular emocionalmente a otros usuarios jóvenes. También fue allí donde conoció por primera vez contenido gráfico de extrema violencia, lo cual marcó un antes y un después en su comportamiento online. Inspirado por lo que había aprendido, Cadenhead decidió crear su propio servidor. Así nació el grupo 764. Bajo distintas variantes del nombre Félix, comenzó a visitar chats públicos, compartiendo enlaces, publicaciones sensibles y promoviendo el acceso a espacios más privados. Cada vez que era bloqueado, creaba nuevas cuentas. Cuando alguien intentaba detenerlo o denunciarlo, él respondía con amenazas. Presumía de haber sido bloqueado en casi todas las plataformas de correo electrónico y servicios en línea. Según sus propias palabras, había abierto más de 400 cuentas diferentes para evadir las restricciones. Incluso fue expulsado de plataformas de juegos como Roblox, en más de una ocasión. Los testimonios de varios usuarios apuntan a una estrategia repetitiva de manipulación emocional, presión psicológica y amenazas. Con el paso del tiempo, lo que empezó como una simple réplica del servidor Cult evolucionó hacia algo más estructurado y peligroso, una red con bases ideológicas propias. El grupo comenzó a inspirarse en movimientos extremistas previos, particularmente en una organización llamada Orden de los Nueve Ángulos, o 9A, reconocida internacionalmente por su combinación de ideologías radicales, simbolismo extremo y la promoción de actos violentos. Dentro de este marco, se alentaba a los miembros a rechazar la empatía y a ver cualquier acto de violencia como una forma de poder y control. Cadenhead adoptó esta filosofía como guía. La identidad del grupo 764 giró en torno a una sola premisa: los sistemas sociales deben colapsar. No buscaban dinero ni fama. Su motivación central era causar daño y desestabilización. Los investigadores señalan que su objetivo principal es atacar emocional y psicológicamente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Esto incluye principalmente a menores de edad, pero no se limita exclusivamente a ellos. El criterio para seleccionar víctimas era simple. Si alguien podía ser emocionalmente quebrado, era considerado un blanco válido. Con el tiempo, el grupo creció más allá de su fundador.
Lo que antes era un solo servidor, ahora es parte de una red mucho más extensa, con subgrupos, seudónimos múltiples y servidores temporales. Algunos de los nombres identificados por las autoridades incluyen Slit Town, League Society, Harm Nation, 303, 555, 404, Hell, No Lives Matter. En estos entornos, la ideología del grupo no se presenta necesariamente como una creencia organizada, sino como una justificación o permiso para actuar sin límites. Algunos usuarios repiten eslóganes y referencias a movimientos extremistas sin saber su verdadero origen. Otros lo hacen abiertamente y con orgullo. Pero el patrón siempre se repite: símbolos extremistas, exaltación de hechos violentos, memes de carácter sádico y recopilaciones de acciones dañinas compartidas como trofeos virtuales. Cuanto más impactante el contenido que un miembro comparte, mayor es su reconocimiento dentro del grupo. Los investigadores del FBI han clasificado a estos participantes como extremistas violentos nihilistas, no porque sigan una causa política o religiosa específica, sino porque no siguen ninguna causa en absoluto. Su meta final es la destrucción y el caos. Y mientras la mayoría de los reportes se centran en las consecuencias visibles, dentro de estos espacios digitales también funciona un sistema de reclutamiento cuidadosamente estructurado. Jóvenes son atraídos, llevados al límite emocional y convertidos, hasta que finalmente desaparecen del radar, o se convierten ellos mismos en parte activa del sistema. La mayoría de las historias relacionadas con el Grupo 764 empiezan de la misma forma. Todo suele iniciar en espacios digitales que giran en torno al dolor y la vulnerabilidad emocional. Servidores de Discord enfocados en autolesiones, foros donde se habla de depresión sin filtros ni moderación, y chats grupales donde nadie realmente presta atención. Son estos los lugares donde el grupo se mueve, observando en silencio, esperando a que alguien diga exactamente lo que buscan escuchar. Cuando eso sucede, un miembro del grupo se acerca. La aproximación casi siempre parece inofensiva. Pueden mostrarse amables, empáticos o comprensivos. A veces, se hacen pasar por otro adolescente. Otras veces, simplemente actúan como alguien que entiende por lo que estás pasando. Pero el objetivo nunca es ayudar. La mayor parte de la actividad ocurre en plataformas como Discord y Telegram, aunque también se han identificado casos en Instagram, Roblox, Minecraft e incluso en servicios de audio como SoundCloud. Según los reportes, las víctimas más frecuentes tienen entre 9 y 17 años. Muchas de ellas ya enfrentaban luchas internas, problemas de salud mental, crisis de identidad o simplemente aislamiento social. El patrón de acercamiento es siempre el mismo: buscar a alguien vulnerable, aislarlo de su entorno de apoyo y hacerle creer que finalmente ha encontrado un lugar donde pertenece. Una vez que logran esa conexión emocional, la situación escala rápidamente. El siguiente paso consiste en migrar a servidores privados, donde la interacción se vuelve más directa: llamadas de voz, videollamadas y sesiones de compartir pantalla. Allí, las instrucciones empiezan. A veces, las presentan como un juego, otras como un reto. Al principio, las acciones que piden parecen menores, pero poco a poco las solicitudes cruzan límites cada vez más peligrosos. Una vez que la víctima cumple con el primer encargo, el grupo exige una prueba: fotos, capturas, grabaciones, material que pueda ser usado como herramienta de manipulación emocional futura. Y en el momento en que el grupo obtiene esa prueba, el tono cambia por completo. Lo que antes parecía un vínculo de confianza, se convierte en una serie de amenazas. Los mensajes se vuelven más agresivos y exigentes. La víctima recibe advertencias. Si no siguen las instrucciones, el grupo divulgará su información personal, contactará a sus familiares o arruinará su vida social. Así es como se establece la trampa. En ese punto, las demandas se intensifican. Las víctimas son obligadas a grabarse realizando actos autolesivos o incluso a realizar marcas visibles en su piel, como nombres de usuario o frases vinculadas al grupo. Estas marcas son conocidas dentro de su lenguaje como code signs, una especie de sello o firma que indica pertenencia al grupo. Otras víctimas reciben instrucciones aún más extremas: dañar animales, involucrar a hermanos menores o realizar acciones que escalen en gravedad con cada nueva grabación. Todo queda documentado. En muchos casos, algunos miembros del grupo incluso transmiten en vivo los momentos de mayor sufrimiento emocional de las víctimas. Otras veces, organizan watch parties, reuniones virtuales donde otros miembros observan y comentan lo que está ocurriendo en tiempo real. Todo ese material queda almacenado, archivado y, en muchos casos, compartido dentro de la red como trofeos digitales. Mientras más grave o impactante el contenido, mayor es el reconocimiento que obtiene el responsable dentro del grupo. Para las víctimas, las secuelas son devastadoras. Algunas nunca logran contar lo que vivieron,
Otras, cuando intentan denunciar, descubren que ya es demasiado tarde. El grupo tiene toda su información, su rostro, su voz, incluso el nombre de su escuela o de familiares cercanos. Y aunque las plataformas cierren servidores o bloqueen cuentas, los archivos no desaparecen, se almacenan, se recomparten y a veces, incluso se reutilizan para atraer a nuevas víctimas. En muchos casos, el daño termina ahí, pero en otros, las víctimas quedan tan atrapadas emocionalmente que se convierten en parte del grupo. Los investigadores han identificado que varios de los miembros más activos y agresivos de la red comenzaron siendo víctimas. Fueron atraídos, manipulados, quebrados emocionalmente y luego reconstruidos dentro del sistema como parte de su maquinaria de reclutamiento y control. Algunas personas permanecen por miedo, otras porque sienten que es el único lugar donde son aceptadas. Pero con el tiempo, muchas de ellas se convierten en reclutadores, haciendo exactamente lo que alguna vez les hicieron a ellas. Y ese es uno de los factores que hace que el Grupo 764 sea tan difícil de erradicar. Se regenera constantemente. Desde 2021, los esfuerzos para detener al Grupo 764 se han intensificado a nivel internacional. Se han abierto casos criminales en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Rumania y Brasil, entre otros países. Parte del contenido más perturbador que circulaba dentro de la red fue rastreado hasta un grupo central de usuarios, considerado el núcleo operativo de la organización. Uno de estos individuos, identificado bajo el alias Gore Butcher, dirigía un canal de acceso restringido directamente vinculado a la Orden de los Nueve Ángulos, o 9A. Se cree que su nombre real es Ángel Almeida, residente en Florida, con un historial de problemas legales y antecedentes de conductas violentas. Pero Almeida no es el único. Otros miembros se dedicaban a escribir manuales y guías paso a paso, orientando a nuevos reclutadores sobre cómo manipular y explotar emocionalmente a las víctimas. Estos documentos incluían instrucciones detalladas, desde el tipo de lenguaje a utilizar, el perfil de personas a contactar, hasta cuándo ejercer presión psicológica y cómo escalar las exigencias. Estos archivos eran compartidos dentro del grupo junto a carpetas con recopilaciones de imágenes sensibles, listas de usuarios vulnerables y material gráfico extremadamente perturbador. Las plataformas digitales comenzaron a tomar medidas. Discord informó que durante un solo año cerraron más de 130 servidores vinculados a 764 y prohibieron más de 34,000 cuentas asociadas a la red. Roblox confirmó que monitorea constantemente skins y referencias relacionadas con 764, eliminando cualquier indicio cuando es reportado. Instagram y Telegram también declararon estar implementando medidas similares. Sin embargo, la velocidad con la que el grupo se reorganiza supera muchas veces la capacidad de respuesta de las plataformas. Incluso hoy en día, cientos de cuentas relacionadas con 764 siguen activas en distintas aplicaciones. Los investigadores afirman que las víctimas han sido afectadas de formas diversas. Algunas pasaron años siendo manipuladas, otras fueron atraídas y descartadas rápidamente, pero todas ellas fueron impactadas profundamente. De lo que se ha logrado descubrir hasta ahora, los nombres de usuarios más activos dentro de la red no siempre comparten el mismo origen o motivación, pero todos están unidos por una misma elección: decidir permanecer y actuar dentro del grupo. Mientras algunos recurrían a amenazas directas o manipulaban emocionalmente a sus víctimas, otros se enfocaron en provocar daño físico o emocional a animales, o impulsaron comportamientos extremos en línea. Uno de los casos más conocidos fue el de una usuaria que operaba bajo el alias Holy Girl 222, quien participaba activamente en varios servidores vinculados a Cascar, uno de los subgrupos surgidos de 764. La historia de esta usuaria generó gran indignación por el tipo de actos en los que estuvo involucrada y por las imágenes que circularon, las cuales fueron utilizadas por otros miembros como material de exhibición. Otro nombre recurrente en las investigaciones fue Joseph Schoonover, conocido como Kurtbox. En 2018, Schoonover era solo un joven que hacía animaciones en línea. Sin embargo, con el tiempo, copió las metodologías de 764 y fundó su propio subgrupo llamado Cascar, con fines similares: coerción, humillación y control emocional. Cuando la identidad de Schoonover fue filtrada, también se conoció información sobre sus familiares, en una muestra de lo profundamente dañino que puede ser este entorno. Incluso el obituario de su madre fallecida fue invadido por usuarios que publicaron imágenes sensibles como forma de burla o provocación. Otra figura clave fue un usuario que operaba bajo el alias Harm, cuyo nombre real es Abdallah Ali, residente en Egipto. Su actividad incluía la publicación constante de imágenes que promovían el maltrato hacia animales.
ya sea a través de contenido propio o forzando a víctimas a participar en tales actos. Uno de los videos más conocidos vinculados a su cuenta mostraba a una joven en una videollamada siendo presionada para hacer daño a su mascota en cámara. Aunque el audio de la grabación estaba silenciado, se podía ver claramente el nombre de usuario Harm en la pantalla durante el evento. El caso de Nino Luciano, originario de Alemania, también marcó un punto crítico en la investigación. Luciano, con antecedentes de violencia desde su infancia, terminó protagonizando un acto violento en público, el cual fue transmitido en vivo a través de Discord. Las autoridades confirmaron que el acto estaba directamente vinculado a su intento por ingresar a otro subgrupo extremista conocido como MKY, Maniac Murder Cult, una derivación de 764. La investigación también señaló la existencia de otros grupos satélite como 6996 y Necrohunt, que operaban bajo lógicas similares de manipulación y violencia. La situación llevó a organismos de seguridad internacionales a tomar medidas coordinadas. En 2022, un equipo del FBI viajó a la conferencia de Europol para realizar una sesión informativa a puertas cerradas, donde compartieron detalles inéditos sobre la magnitud de la red. Fue la primera vez que las autoridades de países como Alemania y Francia comprendieron la verdadera dimensión de la amenaza. Tras esa reunión, Interpol se sumó a los esfuerzos para centralizar la creciente carga de casos y coordinar las investigaciones internacionales. A lo largo del año siguiente, la respuesta global se amplió. Se presentaron nuevos casos penales en Reino Unido, Alemania y varias jurisdicciones de Estados Unidos. Europol emitió una alerta formal de inteligencia, advirtiendo sobre una nueva forma de red de manipulación y coerción, diseñada no solo para explotar emocionalmente, sino también para radicalizar, corromper y causar daño severo. Ese mismo año, Discord confirmó la eliminación de más de 130 servidores adicionales y la prohibición de más de 34.000 cuentas nuevas relacionadas con la red. El FBI, por su parte, emitió una advertencia nacional y clasificó oficialmente a 764 como una amenaza de terrorismo doméstico de nivel 1. Las 55 oficinas del FBI en todo Estados Unidos comenzaron a participar activamente en las investigaciones. En Canadá, la RCMP, Policía Montada, publicó también un boletín público de alerta. Incluso un senador estadounidense exigió respuestas directas al equipo ejecutivo de Discord, mientras que Telegram anunció planes para compartir ciertos datos de usuario con las autoridades, en un esfuerzo por frenar el crecimiento de la red. Para mayo de 2025, el FBI había abierto más de 250 investigaciones activas relacionadas con el grupo 764. Con el avance de las investigaciones y la cooperación internacional, las detenciones vinculadas al grupo 764 comenzaron a multiplicarse a partir de principios de 2025. En solo 5 meses, más de 15 personas fueron arrestadas en distintos países, todas relacionadas de alguna manera con la red. Enero de 2025. Primeras detenciones destacadas. El 21 de enero, un joven de 17 años, conocido en línea como Ching, fue arrestado en Rumania. Según los investigadores, formaba parte de un subgrupo llamado XYKN, vinculado directamente a 764. Se le acusa de haber enviado cientos de amenazas de bomba dirigidas a escuelas y sinagogas en Estados Unidos y Reino Unido, además de hospitales y oficinas gubernamentales en Rumania. También fue señalado por presionar a adolescentes en Estados Unidos para que crearan material comprometedor y por incitarlos a realizar actos de autolesión. El 30 de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos contra 4 miembros de otro subgrupo conocido como Cult. Las acusaciones incluyen manipulación emocional de al menos 16 menores de edad, coerción para la producción de material sensible y envío de imágenes que documentaban actos de autolesión por parte de las víctimas. Todos enfrentan posibles sentencias de cadena perpetua. Febrero de 2025. Nuevas operaciones en Europa. El 12 de febrero, en Bolzano, Italia, fue detenido un adolescente que había estado acumulando armas y fabricando explosivos caseros. Según la policía, planeaba grabar un acto violento extremo para distribuirlo en línea, dentro del contexto de la red. Se le imputaron cargos por terrorismo, posesión ilegal de armas y distribución de material nocivo. Las autoridades también confirmaron que tenía vínculos con el Grupo 764 y con la O9A, Orden de los 9 Ángulos. Ese mismo mes, otro arresto llamó la atención mundial. Aiden Harding, miembro identificado de 764, fue acusado por posesión de material ilegal y por planear un ataque masivo. En su domicilio, la policía encontró 20 armas de fuego. Otro caso relevante fue el de Jairo Jaime Tinajero, quien se declaró culpable de múltiples cargos, incluyendo asociación ilícita, producción y distribución de material sensible, ciberacoso y conspiración para cometer homicidio. Según las investigaciones,
Tinajero y otro miembro conocido como Vitali habían planificado acabar con la vida de una adolescente de 14 años que había cortado todo contacto con ellos. El plan incluía adquirir un arma de fuego y utilizar químicos para hacer desaparecer el cuerpo. Las autoridades también confirmaron que habían manipulado emocionalmente a al menos 3 menores en el estado de Kentucky, llevándolos a situaciones de alto riesgo. Marzo de 2025. Alerta en España. En España, el caso de Hugo Figueroa, de 23 años, fue especialmente preocupante. En febrero, amenazó públicamente con realizar un atentado armado y un ataque con explosivos en la ciudad de Valencia, lo que provocó evacuaciones masivas. Figueroa tenía vínculos tanto con 764 como con la Orden de los 9 Ángulos, y operaba bajo varios alias, entre ellos Neo Hitler 666. La policía incautó todos sus dispositivos electrónicos, y aún está en proceso la presentación de cargos formales. Marzo y abril de 2025. Más arrestos en Estados Unidos y Europa. El 14 de marzo, Jack Rocker, otro miembro del grupo, fue condenado a 7 años de prisión en Florida, luego de que los investigadores encontraran más de 8.300 archivos de material ilegal en sus dispositivos. Entre las carpetas halladas había una especialmente alarmante, etiquetada como Trofeos, que contenía recopilaciones de los casos más graves. El 3 de abril, un hombre de 28 años de California fue detenido bajo cargos de intento de posesión y distribución de material sensible. Según documentos judiciales, había coaccionado a menores para crear contenido que incluía autolesiones extremas y actos degradantes, algunos de los cuales involucraban la grabación de marcas en la piel con nombres de usuario del grupo. El 29 de abril, se produjo otra detención importante. Prasanth Nepal, conocido en línea como Trippy, y Leonidas Baragianis, alias War, fueron arrestados. Ambos estaban acusados de liderar una célula que manipulaba y extorsionaba emocionalmente a menores a través de Discord y Telegram. Nepal fue detenido en Carolina del Norte, Estados Unidos, mientras que Baragianis fue arrestado en Grecia, tras una alerta internacional emitida por las autoridades estadounidenses. Mayo de 2025. Sentencias adicionales en Reino Unido y Brasil. El 1 de mayo, en el Reino Unido, Richard Ijimir, otro miembro de Cult, fue condenado por fraude y posesión de material ilegal. Había utilizado datos personales robados para chantajear a sus víctimas. Se le impuso una orden de restricción por daños sexuales de 10 años, además de una sentencia de 12 meses de prisión, suspendida por 18 meses. El 4 de mayo, la policía brasileña realizó un operativo donde detuvo a 3 miembros de un grupo alineado con 764, quienes estaban planificando un ataque masivo durante un concierto de Lady Gaga en Río de Janeiro. Los sospechosos habían acumulado armas de fuego, cócteles Molotov y explosivos. Uno de ellos incluso había transmitido en vivo un ataque contra una persona sin hogar, y otro planeaba un ritual de sacrificio humano durante el evento, según declaraciones oficiales. Estas detenciones muestran una cosa clara: 764 sigue activo, sigue creciendo, sigue operando. Las agencias de seguridad de todo el mundo están trabajando para desmantelarlo, pero por ahora sigue siendo una amenaza latente y en evolución. Y si algo ha demostrado este grupo hasta ahora, es que no necesita un líder, ni una sede, ni siquiera una plataforma fija para seguir existiendo. Solo necesita que alguien, en algún lugar del mundo, decida mantenerlo con vida.